Y ya estamos en este último día, día 21 de este reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Mi nombre es Jocelyn Quintero y pues bueno, feliz de que hayamos llegado hasta este día porque creo que, bueno, no todo el mundo llega hasta aquí. La mayoría llega solamente la primera semana porque la palabra abundancia siempre resulta muy seductora. Probablemente mucho menos de la mitad llega hasta la segunda semana, sobre todo porque asumen prosperidad con temáticas de rituales y todas estas cosas que no forman parte, no es la actividad principal a la que nosotros nos dedicamos, pero muy pocas personas llegan hasta esta semana de finanzas y específicamente hasta este día 21. Porque en este día 21, pues bueno, ya hay muchas cosas que hemos ido observando a partir de nuestras propias vivencias y de nuestro propio contexto. Entonces, obviamente, lo que vamos a ver hoy es probablemente una de las actividades más espirituales que pueden existir dentro del esquema financiero. Tenemos mucho conflicto con eso, pero hoy y en este momento te voy a explicar un poquito de dónde viene y por qué es tan importante, no solamente a nivel kármico, espiritual, pudiéramos decir, pero también a nivel personal, cómo eso nos nutre. Y la palabra clave con la que vamos a cerrar este reto de 21 días viviendo en armonía financiera es con la palabra contribución. Fíjate, contribución tiene que ver con ofrecer, ¿ok? La contribución es esta actividad de las personas que tienen la conciencia de compartir de los excedentes que generan, es decir, de lo que generan en su mundo, pues de esas ganancias y de esos beneficios, pues tienen el hábito natural de compartir con alguien con quien conecten. Fíjate qué interesante lo que estoy diciendo. Alguien con quien conecten, a quienes sumen en su misión y en su actividad. Generalmente es una actividad social y a partir de allí, pues, cómo conectan y cómo generan. Es un estado de aporte, pero es un estado de aporte que es unilateral. ¿Okay? Ahora, pareciera que monetariamente contribuir en una organización benéfica, contribuir inclusive con impuestos, y ahorita vamos a hablar de eso, pues pareciera que yo tengo menos. ¿Okay? Sobre todo cuando hablamos de la temática de impuestos. Existen muchas creencias limitantes alrededor del tema de tributar. Es decir, la parte fiscal que forma parte del círculo de contribución, pues nosotros tenemos muchas resistencias con ese tema, tenemos muchos miedos y tenemos una creencia de que nos los están quitando. Cuando en realidad el origen de lo que hoy día son los tributos, pues proviene de todas las familias comerciantes de la época medieval que tenían como actividad espiritual el de la filantropía. Entonces existía la dinámica filantrópica directamente entre los comerciantes y las personas que por alguna u otra razón no podían, bajo ciertas circunstancias, ser productivas. En aquella época estaríamos hablando de los niños huérfanos, las viudas que no podían trabajar o los adultos mayores que estaban enfermos. Todo esto era antes de que existiera lo que hoy día se llama la seguridad social, es decir, en realidad ellos sí estaban desamparados y no tenían ninguna posibilidad, no es tan sofisticado como lo tenemos hoy día. Pero el sistema financiero ha ido creando cada vez mejores formas de cómo nosotros podemos distribuir estos recursos y cómo nos podemos de alguna manera ayudar. Y justamente todo lo que es el esquema impositivo que conocemos hoy día, aunque muchas personas lo asocian como algo que les están quitando, volvemos otra vez a la mentalidad de carencia, en realidad el proceso es al revés. El proceso es en la medida en que yo más produzco, es decir, en la medida en que yo me convierto cada vez en un mejor canal a través del cual fluyen los recursos, pues obviamente de esa misma manera yo también me veo en una mejor posición de poder ayudar y contribuir con los demás. Entonces, por eso es tan importante que nosotros observemos esta palabra contribución, porque esta palabra contribución, además, hay otros estudios que se han hecho, por ejemplo, con la dinámica a nivel del cerebro, de cómo nosotros elevamos nuestros niveles de empatía, nuestros niveles de compasión y de conexión con el mundo cuando nosotros utilizamos los recursos, utilizamos una parte de nuestros recursos para ayudar al otro. Ese proceso en el cual yo identifico a la persona o aporto a la persona que está en una situación, una necesidad específica, veo todo el proceso
observo toda la transformación que esos recursos han generado en ese contexto y me veo también como partícipe del resultado, pues el yo ser parte y hacer seguimiento, no por vigilar, sino por ser partícipe de la historia. Todo eso va sumando a los niveles de confianza. Hay partes de nuestro cerebro que van desarrollando mucho más sentido de conexión con el mundo, un mayor nivel de satisfacción personal, una vida con un poco de mayor propósito y obviamente entonces también empezamos a tener lazos diferentes en nuestro mundo social, es decir, como nuestro mundo social empieza a abrirse un poco más a espacios y entornos donde generalmente nosotros no estaríamos. Entonces, por eso es tan importante ver la dinámica de contribución, que no solamente estamos hablando, vuelvo, repito, la parte de impuestos, sino que también estamos viendo la parte de aporte social, contribución, el cómo nosotros ayudamos a que este mundo sea un poquito mejor para todos, también entendiendo de que no todos tenemos esa capacidad de ver, de observar las dinámicas. A veces sencillamente hay una emergencia que se tiene que cubrir y vamos y lo cubrimos. Pero no quiere decir de que entonces esto se nos va a convertir en una dinámica un poco paternalista o que nos vamos a hacer dependientes. A veces, y esta es una cosa bien interesante, a veces lo mejor que podemos aportar es nuestras habilidades y mentorear a esa persona para que lo logre por sí misma. Yo tengo personalmente el caso de una pareja en Venezuela que adopta, no rescata y cuida a los gatitos que están maltratados en la calle o lo que sea. Y al principio eso era como una dinámica bastante como dependiente, ¿no? Pero a medida que que nos hemos ido relacionando y que hemos ido avanzando, pues una de las cosas interesantes que sucede hoy día es que ya ellos han desarrollado su habilidad de tener su portafolio de patrocinantes, de tener distintas personas que los pueden ayudar y ellos van ordenando sus presupuestos y van organizando sus ingresos para llevar adelante su proyecto en la medida de lo que pueden. Pero fíjate que es interesante, ya no estamos hablando de que se trata de una relación de dependencia exclusiva, sino que sencillamente han llevado a partir de lo que han ido aprendiendo, pues han llevado esto a un nivel donde no se trata de depender de una persona, sino tener casi que su portafolio de donantes y de patrocinantes para darle continuidad a su labor. Entonces, aquí estamos hablando de la contribución desde otro nivel. Estamos hablando de la contribución no necesariamente de yo quitarme el pan de la boca, sino entender que en la medida en que yo mejor esté, pues mejor luz voy a ofrecer en el entorno, porque lo voy a ofrecer desde mi poder y no desde mi debilidad o de mi carencia. Lo segundo es también reconocer de que en la medida en que yo aporto, y sobre todo esos puntos que son unilaterales, mecenazgo, contribución o lo que sea, pues obviamente eso de alguna manera, eso también va a nutrir una parte de mi cerebro que está asociada con la satisfacción, la compasión, el sentido de unidad y el altruismo. Y obviamente, pues lo tercero también es saber que en el fondo, cada vez que nosotros nos desarrollamos, mientras más nos vamos desarrollando como entes canalizadores de flujos y de recursos, pues obviamente siempre vamos a estar en esa muy buena posición donde aquello en lo que nosotros creemos, pues va a ser nutrido a través de esos recursos que nosotros generamos. Y nos convertiremos siempre cada vez en mejores canales a través del cual fluye lo material. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Toda esta dinámica que tiene que ver con la contribución. Una de las cosas que vamos a ver es esta frase clave, que es la del día de hoy. Y es: lo que ofrezco desde el alma se multiplica. Es decir, la intención de lo que estamos dando es más importante que la cantidad. Eso es importantísimo saberlo. La intención es muchísimo más importante que la cantidad. A veces lo único que necesitamos es aportar un poquito, es poquito, no necesitamos tanto, pero la intención que nosotros le ponemos a esa acción es lo que definitivamente va a generar la diferencia. Y después empiezan a suceder cosas un poco mágicas, si pudiéramos decir, que es, bueno, esos recursos siempre empiezan a aparecer, siempre empiezas a tener como que más dinero, o cuando tienes alguna situación muy retadora, pues siempre va a aparecer alguien que te va a ayudar. Si nosotros vamos creando como un canal que es
bien interesante donde nosotros vamos ayudando, pero que también nos vamos abriendo a ser ayudados. Entonces ahí se crea un contexto social bien dinámico, bien humano. Y volvemos otra vez. La intención es importante. No podemos ver a los demás como pobrecita la gente que no puede. Las personas siempre pueden. Es muy circunstancial la ayuda que pueden requerir las personas. Y quienes desarrollan proyectos o actividades que requieren generalmente patrocinantes o todo esto, pues el mismo tema, es decir, es empezar a verlo desde un estado de aporte a la sociedad. Es decir, hay algo que tú estás aportando dentro de esta comunidad y, por supuesto, hay una oportunidad de permitir que los demás también sumen a este proyecto. Entonces, esa parte es fundamental. Tiene que ver con la parte más altruista y la parte más elevada del tema de los recursos financieros. Y, por supuesto, queda siempre el punto de que siempre tiene que salir desde el alma. Es decir, esa es la clave. La clave es hacerlo desde el alma, es la clave para que esto realmente florezca en manos de la persona que lo está recibiendo. Bien. Y pues bueno, entonces, ahora sí, ya para cerrar, vamos a realizar nuestra última actividad y nuestra última actividad es elige una organización o un entorno o un contexto donde tú donde tú te sientas en conexión y comprométete a hacer contribuciones, así sea de manera periódica. No importa si lo vas a hacer cada 3 meses o lo vas a hacer sencillamente con una cantidad muy pequeñita, pero sí empezar a darle a tus recursos financieros un sentido que tenga un sentido mucho más noble. ¿Ok? Y de esa misma manera, pues te vas a ir involucrando. A veces no tenemos los recursos financieramente hablando, es decir, no se trata de dinero. A veces sencillamente es aportar algo que sume en ese espacio. A lo mejor es un mentorear, a lo mejor es dar ideas, a lo mejor es asesorar. Es decir, hay muchas formas de cómo nosotros podemos contribuir socialmente y que no necesariamente va a pasar por dinero. A veces puede ser tiempo, a veces puede ser conocimiento, a veces puede ser otros recursos materiales o inclusive inmateriales, como por ejemplo ser motivador, motivar, dar charlas. Es decir, todo eso siempre de alguna forma va a sumar a ese espíritu mucho más noble en el cual todos vamos formando parte de una misma unidad. Así que bueno, con esto, además, siempre recordándote que contacta a 2 personas en tu entorno que puedan también hacer lo mismo. De hecho, se pueden poner las 3 personas y decidir hacer cada cierto tiempo aportes, donaciones o contribuciones en diferentes lugares. Es decir, esto puede ser tan simple como yo pagarlo o dar, pero también puede ser tan interesante como hacer un pool, un grupo y hacer unos aportes un poquito más consistentes, porque entonces así no solamente estás solo en el aporte, sino que además somos 3 y los 3 entonces nos vamos apoyando y nos vamos retroalimentando con eso. Es decir, fíjate que en realidad el tema de la contribución puede ser mucho más satisfactorio de lo que podemos imaginar. Así que bueno, con esto hemos cerrado. Feliz de tenerte aquí en este reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Pues yo encantada de haber contado con tu presencia durante todos estos 21 días. Y pues bueno, no me voy sin antes recordarte que dentro de ti hay mucho más.